Buenos días a los alumnos de cuarto de secundaria de la Institución Educativa San Juan Apóstol. El día de hoy vamos a resolver ejercicios del tema de líneas notables asociadas a los triángulos y de clasificación triangular. En la página número 17 de la guía de trabajo de geometría, tenemos ejercicios a partir del número 16. Veamos el primer ejercicio. Observa la figura e indica qué tipo de triángulo es ABC. En este caso, si queremos saber qué tipo de triángulo es ABC, lo que necesitamos saber es cuánto miden sus ángulos para poder clasificarlo. Entonces, si yo sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados, entonces puedo resolverlo esto de forma algebraica, es decir, con una ecuación. Sumando los tres ángulos internos del triángulo que tengo en el ejercicio, tendríamos lo siguiente. 2 alfa más alfa más alfa es igual a 4 alfa. Vamos a colocarlo aquí. 4 alfa más 40 grados es igual a 180. Resolviendo este ejercicio, yo tengo que el valor de alfa como tal es igual a 35. 35 por 4 es 140 más 40, 180. Entonces, alfa vale 35 grados. Con lo que yo puedo tener entonces los valores de todos mis ángulos. En este caso, el ángulo que está en el vértice B vale 35 por 2 es 70, más 20, 90 grados. El otro ángulo valdría alfa más 20, 35 más 20 es 55 grados, y el ángulo restante como tal va a valer 35. Entonces, miren, en sí con el primer valor ya teníamos qué tipo de triángulo es. Si el ángulo que está en el vértice B mide 90, quiere decir que es un ángulo recto. Y si es un ángulo recto, entonces llegamos a la conclusión de que ABC es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, entonces, la respuesta correcta de nuestro ejercicio número 16 sería la letra B. En este caso, teniendo en cuenta la medida angular. Pasemos al ejercicio número 17. Calcula θ más beta. En este caso, aquí hay que diferenciar algo. Podríamos hacerlo de la forma usual. 110 más θ más beta es igual a 180 y tendríamos la respuesta 70. Pero nos fijamos en nuestras alternativas que no es así. Entonces vamos a utilizar otra herramienta. ¿Cuál? En lugar de utilizar el triángulo, vamos a utilizar el cuadrilátero ADS. Entonces vamos a colocar esto aquí para saber lo que vamos a trabajar. Entonces en este caso es el cuadrilátero ADS. Sabemos que la suma de ángulos internos de cualquier cuadrilátero es 360. Entonces pongamos aquí alfa más beta más el ángulo que está adyacente a 20 grados mediría 160 grados. ¿Por qué? Porque todo el ángulo sería un ángulo llano y la medida de un ángulo llano es 180. 160 más 20 es 180. Lo mismo con el ángulo que está en el vértice E. El ángulo adyacente a 110 mide 70 grados, por la misma razón. Entonces, con eso ya tenemos los ángulos restantes para resolver nuestra operación. Θ más beta más 160 grados más 70 grados es igual a 360 por norma. En cualquier cuadrilátero la suma de ángulos internos es esta. Entonces yo de aquí puedo deducir ya mi valor simplemente haciendo una resta. Me quedaría que θ más beta es igual a 160 más 70 es 230. Y 360 menos 230 es 130. Con lo que tengo entonces el resultado de mi ejercicio, que es 130 grados. Entonces, θ más beta es 130 grados. Muy bien, entonces, la respuesta a nuestro ejercicio 17 es la alternativa C. Pasemos al ejercicio número 18, que lo tenemos en la parte superior. Si el triángulo ABC es escaleno, calcula la suma de los valores enteros impares que puede tomar la medida del tercer lado.
Aplicando entonces la propiedad de la existencia triangular, sabemos que si un triángulo existe, entonces tiene que tener lados de diferentes longitudes en el caso de que sea un triángulo escaleno. Entonces, la propiedad de la existencia triangular me permite hacer lo siguiente. Si ponemos aquí el texto, de la siguiente manera. Es decir, propiedad de la existencia. De la existencia triangular, obviamente. Entonces, en este caso, ¿cómo va a ser esta propiedad? Sabíamos que la diferencia de las medidas de los otros lados tiene que ser menor que el lado que me falta, que es AC, y este es menor que la suma de dichos lados, en este caso 7 más 5. Entonces, en este caso sería que AC va a estar en el rango de valores entre 2 y, obviamente, entre 12. Entonces, si nosotros nos fijamos en los valores que tenemos entre estos dos valores, quiere decir que AC va a tomar valores que pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pero como solamente me están pidiendo la suma de los valores impares, entonces escogemos solo los impares. Entonces lo tendríamos de la siguiente manera. Solo los impares, es decir, 3 más 5 más 7 más 9 más 11. Y la respuesta es 11 más 9 es 20 más 7, 27 más 8 es 35 metros. Entonces, la suma de los valores impares que puede tomar la medida del tercer lado es de 35 metros y ese triángulo existe. Entonces, la respuesta es la letra B. Son 35 metros como respuesta para el ejercicio número 18. Pasemos al ejercicio número 19. En el ejercicio número 19, si alfa más zeta es 40 grados, AB es igual a BF y la medida del ángulo EBC es igual a 90 grados, calcular el valor de X. Entonces, en este caso, lo que me están diciendo es lo siguiente. Tengo dos triángulos que son adyacentes al triángulo principal, que es EBF, que como tal es un triángulo rectángulo. Entonces, si alfa más zeta es igual a 40 y el ángulo que está en el vértice B es de 90 grados, entonces, y el valor de AB es igual al valor de BF, entonces quiere decir que ABF es un triángulo isósceles. Podemos determinar entonces los valores que me faltan para dicho triángulo. Entonces, podría colocar yo aquí algunos valores. Por ejemplo, si AB es igual a BF, podría colocar aquí una letra M, digamos, en este recuadro. Sería de la siguiente forma. Si yo coloco unos valores similares en las bases del triángulo ABF, entonces tendríamos que aquí, digamos, este vale M y este también puede valer M. Y en el otro caso, entonces, ¿qué podríamos tener? Que alfa más zeta es igual a 40. Y aquí podríamos tener lo siguiente. M más zeta por la propiedad del ángulo externo, ¿no? La suma de dos ángulos internos no adyacentes a un externo, ¿no? Y en el otro caso tenemos lo siguiente. Tenemos el ángulo M y de acá podemos sacar una conclusión muy útil. Podríamos colocar lo siguiente. Que X más alfa es igual a M, lo que acabamos de colocar por la misma propiedad, ¿cierto? Y en el caso que tenemos entonces ahí, M más Z, entonces ya está en el otro lado. Entonces, si X más alfa es igual a M, entonces podríamos reemplazarlo todo aquí. Entonces tendríamos lo siguiente. X más
alfa, que es igual a m, entonces podemos colocar x más alfa más teta. Entonces, reemplazando esto en el triángulo ABE, ¿cierto? Entonces tenemos x más alfa más teta, que sería igual en todo caso a 90 grados, que es el ángulo externo. Entonces, en este caso, la respuesta sería, ya sabemos nosotros que alfa más teta es igual a 40. Entonces tendríamos que x más 40 grados es igual a 90. Por lo tanto, la respuesta es que x es igual a 50 grados. Entonces, en este caso, la respuesta es la letra A. Y con esto tenemos el ejercicio número 19 ya resuelto. Vamos a ordenar nuestro procedimiento. Lo importante aquí es colocar los valores en el triángulo mismo, en este caso con otro color, para distinguir lo que está como dato y lo que estoy resolviendo como tal. Entonces, en el ejercicio número 20, podemos resolverlo de la misma forma. Calcula x si BD es igual a DF. Entonces, BD y DF son iguales, por lo tanto, el triángulo BDF es un triángulo isósceles. Entonces, en este caso, para poder resolver ¿qué podríamos hacer? Tener en cuenta lo siguiente, que x, vamos a dejarles el esquema, que x es igual a ¿quién? Del triángulo AF se desprende lo siguiente, que x es igual a 90 grados más alfa, ¿no? Aplicando la propiedad ¿no? de los ángulos no adyacentes, ¿de acuerdo? Entonces, eso para el triángulo AFE. Otra cosa que podemos extraer de aquí, ¿qué cosa es? Que el ángulo opuesto al vértice por el vértice F también es X, ¿no? En el cuadrilátero EFDC. Otro dato útil que podemos extraer de aquí, ¿cuál sería? Ya tenemos que X es igual a 90 más alfa. En el triángulo grande que es ABC, 2 alfa más 90 más el valor de, en este caso, en el valor que tenemos aquí que es arbitrariamente M, tendríamos entonces el siguiente dato. Sería que 2 alfa más 90, que está en el vértice B, más M, es igual a 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, con esto tenemos los datos suficientes para el ejercicio número 20. Entonces, queda como tarea o como ejercicio para ustedes. Lo vamos a dejar entonces aquí en esquema para que ustedes puedan resolver. Pasemos a la página siguiente y vamos al ejercicio número 21. Entonces, en el ejercicio número 21, de la misma forma en la que ya se ha resuelto los otros, ¿no? Podemos completar aquí con algunos valores extra. Y nosotros tenemos aquí el ejercicio 21. El ángulo que es adyacente al ángulo θ sería 180. Así lo ponemos un poco más pequeño. Tendríamos entonces aquí el valor de 180 menos θ. En el caso del ángulo que está adyacente al lado o al ángulo que mide 80 sería 100 grados. Y con eso tenemos ya ciertamente algunos valores. En el triángulo DEF tenemos entonces que el que está en el vértice D mide 40 grados. 40 más 40, 80 más 100, 180. Y podemos ir sacando algunos otros valores extra del triángulo que tenemos aquí. Por ejemplo, tendríamos aquí lo siguiente, que el triángulo que está adyacente a 40 mide pues 140 grados. Lo tenemos ahí. Y con eso podemos determinar también el valor de X, ¿no es cierto? Entonces, en este caso podríamos sacar que el valor que está aquí, fuera del triángulo ABC, podría ser de 180 menos
menos teta más x, ¿no es cierto? De tal forma en que lleguemos a la conclusión de que w más teta es igual a 200. El asunto es entonces encontrar el valor de w para poder hallar el valor de x. Entonces, en este caso, si nosotros completáramos aquí con un dato más, sería 180 menos teta más x, ¿no? Esto como dato para el problema que tenemos aquí. Si lo ponemos a este costado para que se note mejor. Y ese sería el valor del ángulo que está en el vértice C dentro del cuadrilátero HCEE, ¿cierto? Entonces, si nosotros podemos hacer o determinar algún otro valor para poder hallar x, entonces podemos hacerlo. Entonces, al igual que el ejercicio número 20, este queda para ustedes para que terminen de resolverlo. Y podemos pasar al ejercicio número 22. Calcula x si AB es igual a AD y AD es igual a DC. Si AD es igual a DC, entonces un triángulo isósceles, por lo tanto, los ángulos que tienen en la base son los mismos. Entonces aquí podemos colocar x, ¿cierto? Cumpliendo entonces con la regla. En este caso, si AB es igual a AD, entonces este ángulo también vale 40 grados. Y con esto podemos hallar ya el valor de x, ¿cierto? Porque el ángulo que es adyacente a 40 grados mide 140 porque es un ángulo llano. Entonces, de esta forma podemos resolver ya el ejercicio número 22. Sería 2x más 140 grados es igual a 180. Por lo tanto, me queda entonces que 2x es igual a 180 menos 140, que es 40 grados. Y en este caso tendríamos lo siguiente. A ver, veamos aquí. A ver, veamos. Dejemos entonces aquí esto. Acá hay que corregir un par de cosas. Déjenme ver. AB es igual a AD. Entonces, a ver, aquí podríamos colocar otro valor. Vamos a ver acá. Vamos a ver aquí. Si AB es igual a AD, entonces, de acá podemos ya deducir el valor, ¿no es cierto? Cada uno de estos ángulos tiene que valer 70 grados. Había leído mal, discúlpenme. 70 grados aquí y 70 grados acá porque ese triángulo también es isósceles. Entonces, de aquí ya puedo deducir el valor correcto. El valor del ángulo correcto sería 110 grados. Y con esto ya puedo hallar mi valor de x. 2x más 110 grados es igual a 180 grados. En este caso, entonces, tendríamos que 2x es igual a 180 menos 110, que es 70, y x vale 35 grados, y con eso tenemos la respuesta correcta, ¿no? Entonces, la importancia de leer correctamente los enunciados, ¿no? Entonces, han visto a veces se suelen cometer algunos errores. Pero bueno, lo importante es que estamos aprendiendo y lo hemos corregido, no lo hemos dejado como tal. Quedarían pendientes los ejercicios del 22, 23, 24 y 25, que quedan junto con el 20 y el 21 para ustedes como tarea. ¿De acuerdo? Entonces, estos ejercicios que tenemos aquí quedan para ustedes como tarea para revisar a la siguiente clase. Muchas gracias por su atención. Espero que este video sea de utilidad para ustedes y muy buenos días.